Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Vamos a hablar de la patología de la órbita. Ya vimos las infecciones y dentro de las infecciones tenemos la celulitis orbitaria, que ya lo vimos. ¿Cuáles son las complicaciones de este padecimiento? Hoy vamos a hablar de la oftalmopatía tiroidea y la vamos a definir como una enfermedad autoinmune en donde el organismo genera anticuerpos que reacciona ante la grasa orbitaria y los músculos del ojo, causando edema e inflamación. Eso sería la definición de oftalmopatía tiroidea. Ahora, este es lo clásico de esos pacientes, que tienen los ojos salidos. A eso se le llama exoftalmos, o también se le conoce con nombre de protosis. Protosis es igual que exoftalmos. Y vean cómo se sale. ¿Por qué? Por el problema de la glándula tiroides que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y aquí vemos una paciente que tiene exoftalmos, no es unilateral, aquí es bilateral. Y en este caso sería unilateral. Bilateral, los dos ojos están salidos. Ahora, el origen se puede, uno, se atribuye a una causa multisistémica, dos, a un factor autoinmunitario, y entre las características, como número uno, sería la hiperplasia con hiperfunción de la glándula tiroides, como lo vemos acá, el bocio. En una oftalmopatía infiltrativa, como es acá, que los ojos, ataca los ojos y los ojos son afectados. Una dermopatía infiltrativa que ataca a la piel, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa sería la triada característica. Una hiperplasia con hiperfunción, cuando tiene bocio. Una oftalmopatía infiltrativa, cuando tiene exoftalmos bilateral. Una dermopatía infiltrativa, cuando afecta a la piel. Ahora, los sinónimos de esta enfermedad es exoftalmos endocrino. Esa es una. Dos, oftalmopatía tiroidea. Orbitopatía tiroidea. Oftalmopatía de Graves-Basedow. Enfermedad ocular tiroidea. Todos esos nombres tiene y es igual. El que más se conoce sería la oftalmopatía de Graves. Lo conoce más. Pero también se puede llamar exoftalmos endocrino, oftalmopatía tiroidea, orbitopatía tiroidea o enfermedad ocular. Cualquiera de esos es lo mismo, ¿no? La epidemiología. Hablando de epidemiología, se menciona que es la primera causa de exoftalmos en el adulto. Es la primera y es la más frecuente en padecimientos orbitarios. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres, y la frecuencia varía de 9 a 1. Más frecuente en hombres, más frecuente en mujeres que en hombres. Y desgraciadamente se presenta a una edad de 40 a 45 años de edad. Los factores de riesgo, como son el tabaco, el yodo radiactivo, los antígenos QLS, HLA, B8 y DR3. Y esta enfermedad asociada a la enfermedad de Graves. Cualquiera de esos, ¿sí? Ahora, la relación con la enfermedad tiroidea. 1. El 90% corresponde a los pacientes que son hipertiroideos. El 6% corresponde a eutiroideos, que son dentro de lo normal. El 3% corresponde a la tiroiditis de Hashimoto. El 1.5% a los pacientes hipotiroideos, o sea,
El hecho de que yo sea hipotiroideo, ¿puedo tener esoctalmo? Sí. Pues tengo una tiroiditis, también puedo cursar con esoctalmos. El paciente que yo sea normal, sí puedo cursar con esoctalmos bilateral, ¿no? Ahora tenemos también al diagnóstico, el 90% de estas tienen un nódulo tiroideo, ¿sí? El 90% de estas enfermedades tienen un nódulo tiroideo. Ahora vemos en una gráfica, en una gráfica se ve que la enfermedad más frecuente sería la enfermedad de Graves-Basedow, en un 60%. De ahí le sigue el bocio multinodular. De ahí le sigue a la tiroiditis. Y por último tenemos un adenoma. Eso sería la frecuencia. Entonces, ante un paciente que tiene esoctalmos, lo primero que tengo que pensar en una enfermedad de Graves. De ahí me voy a un bocio multinodular. De ahí me voy a una tiroiditis. Y por último, un adenoma. Ahora, si yo tengo una paciente joven con esoctalmos y tiene una enfermedad de Graves-Basedow, porque eso se le hizo el diagnóstico, pienso que se trata de una tiroiditis. Pero si tengo un paciente ya de edad avanzada y tiene un bocio multinodular, a este paciente lo voy a pensar que tenga un adenoma. ¿Sí? Acuérdense que es más frecuente en mujeres de 9 a 1 y de 20 a 45 años se presenta, ¿no? La patogenia está relacionada y se describe como un factor endocrino, un factor local y un factor autoinmune. Eso sería la etiología. En el factor endocrino se refiere al eje hipotálamo, hipófisis y tiroides, que son los tres que controlan al organismo, ¿no? El factor local se trata de un factor orbitario responsable del aumento de la presión orbitaria y del exoctálmos. Entonces, ese factor orbitario causa aumento de la presión de la órbita y el exoctálmos. Y el factor autoinmune, que es la más frecuente. Esto sería, mire, la relación eje hipotálamo, hipófisis y tiroides, y que estos se autorregulan, ¿no? Entonces, la tiroides es una glándula que libera dos hormonas, la T3 y la T4. Pero la tiroides, a su vez, es controlada por la hipófisis. Es controlada por la hipófisis. Y esto a través de la hormona estimulante de tiroides, TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. Ahora, la hipófisis es controlada por la hormona la tirotropina. Y esto es un auto de autorregulación, ¿no? Ahora tenemos el factor local. Se refiere a un agente humoral y que ese agente humoral, el responsable es la IgG y que va a producir aumento en el tamaño de los músculos extraoculares. Aumento en el tamaño de los músculos extraoculares. Va a causar una infiltración de las células monoculares y va a haber proliferación de tejido graso y tejido conjuntivo orbitario. ¿Sí? Esas son las causas que lo produce el factor local. Y si lo vemos acá, el factor humoral lo que va a atacar es producción a un aumento exagerado de la grasa. Hay una hipertrofia del músculo, mire, lo normal sería esto, y aquí hay un músculo engrosado, y a eso le llamo hipertrofia. La grasa y la hipertrofia hacen que aumente la presión intraorbitaria, y eso hace que salga el ojo hacia afuera. Y si vemos dos ojos, mire, aquí yo trazo una línea que vaya de un ojo a otro, horizontal, y vemos que en este ojo está salido. Y veo que hay una proliferación de grasa, hay una hipertrofia del músculo, y aquí no hay hipertrofia. Ahora tenemos el factor inmunológico, ¿no? Esta enfermedad de Graves presenta en su suero
anticuerpos de la clase IgG dirigidos contra la hormona estimulante de la tiroides. Y esto desencadena una cadena que va a haber un aumento de la grasa, un aumento de los músculos y hace que el ojo se salga, ¿no? Paciente que tiene hipertiroidismo va a tener como signos taquicardia, va a tener temblores, va a tener bocio, va a tener piel caliente y húmeda, va a tener debilidad muscular, va a tener miopatía proximal, va a haber retracción palpebral y va a haber ginecomastia. Esos serían los signos. Y entre los síntomas, palpitación, fatiga y debilidad. Pérdida de peso. Va a haber diarrea, va a haber poliuria, intolerancia al calor, suda mucho, en las mujeres oligomenorrea y pérdida del alivio. Y estos pacientes que tienen características de un hipertiroidismo son personas que comen mucho y son muy delgadas, ¿sí? Pero sudan, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, miren, características. Uno sería el eritema palmar, la piel caliente y húmeda. El pelo se les cae, es un pelo fino y débil. Y las uñas, que tienen las uñas de Plummer, ¿no? Pero esto no es patonomónico de la oftalmopatía tiroidea, ¿no? Aquí tenemos un paciente que vean los pies. Aquí hay un edema difuso de aspecto linfático. Y eso es característico en los pacientes que tienen una dermopatía tiroidea. Ahora también tienen taquicardia, temblor fino, en las manos se les tiembla, va a haber movilidad del párpado superior, inmovilidad que no lo puede mover. Y aquí ve cómo están sudando cada rato, ¿no? Ahora, lo que es mío. Nosotros clasificamos a la oftalmopatía tiroidea en signos palpebrales y oftalmopatía infiltrativa. Eso es. Yo al explorar voy a encontrar retracción palpebral, voy a encontrar retraso palpebral, voy a encontrar baja frecuencia en el parpadeo, marcado temblor fino al cerrar los ojos, movimientos espasmódicos al abrir los ojos, mirada fija con aspecto atemorizador. Todo esto son signos: retracción palpebral, retraso palpebral, baja frecuencia en el parpadeo, marcado temblor fino al cerrar los ojos, movimientos espasmódicos al abrir los ojos, mirada fija de aspecto atemorizador. Esos son los signos que yo voy a encontrar desde el punto de vista oftalmológico. Ya cuando se trata ya de una oftalmopatía infiltrativa, aquí hay 4 signos. Que va a haber afectación de los tejidos blandos. Va a haber protosis o esoftalmos, que es ojo salido. Va a haber una miopatía restrictiva, que los músculos van a estar aumentados de tamaño y va a haber pérdida de la movilidad. Y por último, una neuropatía óptica, que quiere decir un edema del nervio óptico. Afectación de tejidos blandos, protosis, miopatía restrictiva y neuropatía óptica. Ahora repasamos de nuevo, ya lo dijimos, el signo más frecuente es la retracción palpebral. De ahí le sigue el retraso palpebral, la baja frecuencia en el parpadeo, marcado temblor fino al cerrar los ojos, movimientos espasmódicos y mirada fija de aspecto atemorizador. Aquí tenemos un paciente que tiene oftalmos tiroideo o oftalmopatía tiroidea o enfermedad de Graves. Y vean, este paciente al levantarse, abre los ojos, ¿sí? Y vean cómo se ve, que hay retracción del párpado, porque no lo puede cerrar, ¿sí? No puede cerrar. A eso le llamo retracción palpebral. Vean cómo se va el párpado hacia arriba, y ya dijimos que el párpado superior debe caer 2 milímetros por abajo del limbo esclerocorneal, y aquí está mucho hacia arriba, ¿no? Aquí vemos
Una paciente, vean estas características, miren, que esto es un engrosamiento de la grasa suborbicular y es característico en pacientes que tienen una orbitopatía sin actividad inflamatoria. Y el paciente llega, doctor, yo vengo porque si usted ve mi cara, vean cómo ve mis párpados, yo los veo gruesos, hinchados, inflamados, así amanezco, y en el transcurso del día se me va quitando y al otro día sigue. Entonces ya es un signo que tienes que ponerte listo, que se trata de una orbitopatía sin actividad inflamatoria y le tienes que hacer estudios de la tiroides, ¿no? No hay ese oftalmósiles. Aquí tenemos retracción del párpado al mirar hacia abajo. Yo le digo al paciente, ve hacia abajo y vean cómo este sí se baja y este no se baja. A eso le llamo retracción del párpado al mirar hacia abajo. Ese es otro signo. El otro signo sería el temblor fino. Yo le digo, cierre los ojos y le está temblando con un temblor fino. Y aquí tenemos otro, movimientos espasmódicos. Ellos se levantan y no pueden abrir los ojos y los tienen que hacer con los dedos. Ellos mismos te dicen, me levanto y no puedo abrir los ojos, entonces me los tengo que abrir con los dedos. Ese es otro signo de la oftalmopatía tiroidea. Y aquí tenemos el otro, que tiene un signo de una mirada fija con aspecto atemorizador. También se describe como ojos de liebre. Y vean cómo se ve, ¿sí? Que asusta. Entonces, lo que es ya la oftalmopatía tiroidea, tenemos la afectación de tejidos blandos, que involucra un 32%. La protosis o exoftalmos, un 60%. La miopatía restrictiva cuando afecta a los músculos extraoculares, un 42%. Y la neuropatía óptica, un 5%. ¿Sí? Ahí se van los porcentajes, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las afectaciones de los tejidos blandos? ¿Cuál sería la afectación de los tejidos blandos? Cuando hablamos de afectación de tejidos blandos, cuando hay una inyección conjuntival, o en otras palabras, ojo rojo. 2, que exista quemosis. Y ya definimos que quemosis es la inflamación de la conjuntiva. Que exista una queratoconjuntivitis límbica superior, que esta inflamación involucra a la conjuntiva y al limbo. Y aquí tenemos un ojo rojo. Aquí tenemos una quemosis, una inflamación de la conjuntiva. Aquí tenemos una inflamación de la conjuntiva y que está involucrando al limbo. Por eso se llama queratoconjuntivitis límbica superior, porque está en la parte superior. Ahora, el otro signo sería la protosis. Es el mecanismo de defensa que protege al nervio óptico, porque lo que hace es sacarlo, no meterlo. Si no lo sacara, se muere el nervio óptico, ¿no? Puede ser bilateral o unilateral, asimétrico y autolimitado. Entonces, esas serían las características hablando de protosis. Y entonces aquí tenemos, los dos ojos están salidos y es un signo muy frecuente que el 90% tiende a ser bilateral. Y todo paciente que tiene exoftalmos tiene úlceras corneales, puede perforarse la córnea, tiene lagrimeo, tiene fotofobia, tiene sensibilidad a la luz. Y entonces aquí tenemos una protosis. Este mecanismo hizo que sacara el ojo hacia afuera, pero se está exponiendo y va a presentar úlceras y puede llegar a perforarse y perderse. Lo vemos por atrás y vean los dos ojos están saltados. Ahora, ¿cuándo hablamos de miopatía restrictiva? Cuando afecta a los músculos extraoculares. Y el músculo que afecta con mayor frecuencia es el recto inferior, acuérdense. Y viene pregunta de examen. El músculo que es afectado con mayor frecuencia en una oftalmopatía tiroidea es el recto inferior. Y de ahí le sigue el recto medial, el recto superior y al último el recto lateral. Sí, te la pueden barajear.
¿Cuál es el músculo que afecta con mayor frecuencia? Recto inferior. ¿Cuál es el último, el menos afectado en una miopatía restrictiva? El recto lateral. Lo hace hasta el último. Esto sí, apréndenselo porque cuando veamos tumores de párpado, ahí lo vamos a ver también. Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene una oftalmopatía tiroidea que está afectando al recto inferior. Yo le digo al paciente, ve hacia abajo y no puede mover el ojo. Entonces, el recto inferior está afectado. Y este paciente va a presentar diplopia, porque los ojos, así como camina uno, así debe caminar el otro. Si lo muevo a la derecha, los dos a la derecha. Si lo muevo a la izquierda, los dos a la izquierda. No uno hacia adentro y otro hacia afuera, ¿no? Y entonces le hacemos un estudio histopatológico, quitamos la pieza, la mandamos al patólogo y nos muestra, mire, la gran cantidad de grasa que existe y el engrosamiento de los músculos, ¿no? Ese es lo que se reporta. Y ahora tenemos aquí el recto medial. Aquí tenemos el recto inferior. Aquí tenemos el recto superior. Aquí tenemos el recto lateral. Yo le pregunto a Franco López Carlos Alberto. Doctor, presente. A ver, dime tú, ¿es correcto esto? Porque ahí dice, mira, contracción de recto lateral. ¿Será cierto eso? Pues habíamos visto que igual se ocupan dos músculos, ¿no? Lo que es el oblicuo superior y también el recto inferior. Pero aquí, porque aquí me está diciendo, mira, contracción del recto lateral. ¿Será cierto con lo que ya me enseñaron? Pues es el último en afectarse, ¿no? Pero Sí, pues como bajen, sí. pero ¿qué músculos está afectando ahí? ¿Es cierto lo que dice esto con esto que estás viendo? Yo digo que sí, doctor. Sí, bueno, voy con Santana Ramos Josué. Presente, doctor, aquí estoy. ¿Es cierto lo que dice aquí con lo que estás viendo? No te veo en la cámara. Oh. ¿Sí o no? Pues yo diría que ahí no, porque está No, afectando no, otro músculo. eso. Aquí está afectando el recto inferior y el oblicuo superior. El recto inferior que diga, ¿sí? Pero si esto dice recto lateral, debería estar el ojo derechito hacia este lado, mire, hasta este lado. Y aquí está jalando hacia abajo, sería el recto inferior. Correcto, mijo, es cierto, gracias. Ahora, hablando de la neuropatía óptica, la cabeza de nervio óptico puede ser normal en el 60%. Puede haber un defecto en la conducción pupilar, aumento de la mancha ciega. Puedo encontrar escotomas paracentrales y centrales cuando haga el campo visual. Y va a haber disminución de la agudeza visual porque ya hay afectación del nervio óptico. Pero acuérdense que un 60% es prácticamente normal, ¿no? Y aquí lo vemos, miren, un paciente que tiene un edema de papila. A este paciente va a tener pérdida visual central lenta y progresiva. El nervio óptico está edematizado, pero también puede ser normal, pero aquí está edematizado. Va a haber alteraciones, él no va a poder percibir los colores, el test de Ishihara. Va a haber un defecto pupilar aferente. En la tomografía y en los campos visuales que se le hace están alterados. Y aquí vemos otro paciente, mire, que tiene un nervio óptico normal y tiene una oftalmopatía tiroidea. Entonces, puede ser normal o puede tener un edema como en el anterior. Ahora, de acuerdo a la clasificación de las alteraciones oculares de la enfermedad, de acuerdo a la clasificación de la tiroides, de la Asociación Americana de Tiroides, que esto lo maneja mucho endocrinología, lo describe como número 1, aquel paciente que tenga signos y síntomas oculares. Lo describe como tipo 1. Aquel que tiene
2 lo describe aquel que ya involucró a los tejidos blandos. En el tipo 3, que el paciente tenga exoftalmos. En el tipo 4, que tenga alteraciones musculares, que el recto inferior, recto superior, cualquiera de esos músculos esté afectado. En el grado 5, que exista alteraciones en la córnea, como son ulceraciones, perforaciones, y en el grado 6, que afecte la agudeza visual. Quiere decir cuando ya hay un edema de papila, ¿no? Eso es lo que lo describe, así describe la Asociación Americana de Tiroides, ¿no? Y entonces, este paciente tiene, de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Americana de Tiroides, tiene el grado 1. ¿Por qué? Porque hay, vamos a ver, ¿no? Hay retracción palpebral, ¿sí? En el grado 2 ya hay afectación de los tejidos blandos, porque ya encuentro un ojo rojo, hay fotofobia, hay epífora. En el grado 3 encuentro exoftalmos bilateral. Grado 3. En el grado 4 ya encuentro que el músculo está afectado, ya hay un compromiso muscular y el recto inferior de este ojo no lo puede mover hacia abajo. En el grado 5 hay daño a nivel de la córnea, hay úlceras, hay perforaciones y hay un ojo rojo. En el 5. En el grado 6 hay un edema de papila, ¿sí? Y hay disminución de la agudeza visual franca. El diagnóstico de estos pacientes lo voy a hacer con un perfil tiroideo. Y cuando yo mando perfil tiroideo, tengo que mandar anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos antiperoxidasas de la tiroidea y microsomales. Le mando a hacer una gramografía tiroidea, una exoftalmometría, le hago una biopsia, una ecografía, una tomografía axial computarizada y una resonancia. Todo esto se tiene que hacer para que tú se lo puedas canalizar al endocrinólogo, ¿no? Y él tiene que seguir la conducta a seguir, ¿no? Y entonces en la gamografía tiroidea vemos como la hipercaptación de yodo radiactivo. En la ecografía vemos este músculo, mire, el engrosamiento y el aumento, que esto sería traducido en la ecografía, el engrosamiento del músculo, ¿no? Ahora le hago la exoftalmometría y la exoftalmometría mide el desplazamiento anterior del ojo en relación con el vértice de la órbita, en relación con el vértice de la órbita. Y los valores normales van de 12 a 21, término medio 16. Eso sería. Cuando hablamos de exoftalmos, cuando tiene mayor de 21. Cuando hablamos de noctalmos, en noctalmos, cuando es menor de 12, es aquellos ojos que son sumidos, ¿no? Y exoftalmos son ojos que están salidos, ¿no? Ahora, este es el aparatito que voy a utilizar para medirme. Y lo tengo que poner en el vértice de la órbita. Aquí sería un vértice y aquí sería el otro. Y aquí tiene un vidrio y aquí tiene unos numeritos, miren. Igual acá, aquí están los números y aquí está el vidrio. Si este aparatito lo voy a traducir en esta figura y veo que esta rayita corresponde a 5, 10, aquí sería 15, 20, 25 y 30. Cada rayita vale 5, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy a medir? Ah, fíjense, mero en el vértice de la córnea. Le trazo en forma imaginaria acá. Y entonces tendría 15 milímetros en el ojo, en este ojo, y 15 milímetros en el otro ojo. Entonces es normal. Pero si yo no tengo ese aparato, agarro una regla, lo pongo en el vértice de la órbita y entonces veo el vértice de la córnea, ¿quiere? Y me voy para acá. Y tendría también unos 15, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo con la regla y lo estoy haciendo con el exoftalmómetro, ¿no? Si no tengo ese aparato, lo agarro con la regla.
Aquí tenemos un paciente que tiene exoftalmos. Aquí sería bilateral. Aquí lo veo de frente, lo veo por atrás y lo veo de lado. De todas esas posiciones lo tengo que colocar. Ahora, en una tomografía tengo que hacérsela para ver el engrosamiento de los músculos. Mire. Aquí se ve el engrosamiento en una resonancia. El tratamiento es el control de la enfermedad. ¿Quién se lo va a dar? El endocrinólogo. Se le da corticosteroides, se le da radiaciones, se le pone plasmaferesis y se le hace descompresión orbitaria. Y lo que nosotros hacemos, le manejamos con corticoides y hacemos esto. Y lo mandamos con el endocrinólogo. Pero ya tú como médico ya debes saber qué tratamiento debe ser, porque ya tienes estudios de laboratorio, ¿no? Y en la fase activa, le doy corticoides, inmunosupresores y radioterapia orbitaria. Y en la fase activa o fibrosa, le hago cirugía para disminuir la protosis, para evitar el estrabismo, para evitar la retracción del párpado. Todo eso le tengo que hacer. Y entonces aquí vemos un niño que tiene una fase no activa y este sería en la fase activa, mire. Ya tiene úlceras corneales, se ven opacas. Veo, este es un exoftalmo severo. Y entonces la cirugía que nosotros hacemos es a través del surco palpebral superior, nos metemos, mire, ahí nos metemos, vamos separando, nos vamos hacia adentro, llegamos hasta el vértice de la órbita y vemos esta bolsa de grasa, mire. Y esta bolsa la tengo que retirar para que el ojo se vaya hacia atrás, ¿no? Y entonces, este es un paciente que es operado, que tiene exoftalmos bilateral. Lo operamos y quedó así. Y me pregunta a mí, doctor, ya no puedo quedar como estaba yo antes. Fíjese en el espejo. No, pues ya me veo bien. Pero el hecho de que se vea bien no quiere decir que no vuelva a estar como estaba en la posición primaria. Entonces, para eso tiene que seguir un tratamiento de por vida con el endocrinólogo, ¿no? Complicaciones. Estos pacientes tienen diplopia, tienen lesiones en la córnea que son queratitis, se puede luxar el globo ocular y puede tener una neuritis óptica, ¿no? Y luxar el globo ocular como este, miren. Aquí se puede luxar. Y la descompresión orbitaria, ¿no? Y entonces, como conclusiones, la enfermedad de Grace es una enfermedad de por vida, pero que se puede controlar. Y la señora vive feliz siempre y cuando se controle. Y si no se controla, va a llegar con los ojos como este caso, y tenemos que hacer cirugía para descomprimir. A nosotros nos va bien, sí, pero a la paciente, quién sabe. Entonces, gracias y nos vemos mañana en la escuela. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.